Bueno, hola a todos. Quisiera proponerles a partir de hoy este espacio para reflexionar en torno a las lecturas de cada domingo. Vamos por ahora mientras el tiempo de aislamiento dure, después vemos cómo sigue. La idea es leer los textos y yo les voy a presentar como una ficha más bien técnica, no tanto espiritual, eso se los dejo a ustedes. La idea es leer el texto, hacer un comentario, primero un poco más general sobre el texto y después ya deteniéndonos en algunas cosas particulares, y después les dejo el texto que tengo escrito y que yo voy siguiendo, se los mando junto con este audio para que ustedes lo puedan leer, porque hay muchas citas que pueden ser mucho más rico ir a las citas para, justamente enriquecer la lectura. Domingo 4 de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Cuando vamos a los textos, me parece que es importante tener presente el punto de partida de una buena lectura de la Biblia, que es lo que me está pasando. ¿Qué me está pasando como sociedad? Estamos en pandemia, en aislamiento. Esto provoca muchos desafíos sociales, económicos, familiares, laborales, personales. Nuestra iglesia de Buenos Aires está en un sínodo arquidiocesano que estamos quizás no suspendiendo, pero corriendo un poco más para adelante. Estamos en el tiempo de Pascua, que tuvimos tres presentaciones narrativas. La primera fue la tumba vacía, después el envío de los discípulos y Tomás, la aparición de Jesús a los discípulos, y el fin de semana pasado a los discípulos de Maús, 3 narraciones. Después vienen 2 presentaciones de Jesús. La de hoy, Jesús el buen pastor o la puerta, o el pastor diría, no tanto el buen pastor, eso es en otro ciclo. Y el domingo que viene, Jesús, camino, verdad y vida, ¿no? Son 2 presentaciones de Jesús. Y después volvemos a las narraciones, que son 3, el anuncio del Paráclito, del Espíritu Santo, la ascensión de Jesús y Pentecostés, ¿no? Eso es el itinerario de Pascua. Pero es bueno tener esto, es bueno tomarse un tiempo antes de leer los textos del domingo para ver cómo está cada uno, ¿no? Porque en el fondo no se trata de saber cosas, sino que la palabra sea eso, una palabra dirigida a cada uno en la situación que cada uno está, que ilumine la propia realidad, ¿no? Eso se lo dejo a cada uno. Cada uno antes de ponerse a rezar o a reflexionar con más fruto, es bueno que se ponga a pensar eso, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está la sociedad, mi familia, mi iglesia, mi comunidad, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a los textos. La primera lectura es del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: el día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: conviértanse y hagan bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Este texto es la conclusión del discurso de Pedro el día de Pentecostés. Nosotros ya escuchamos una parte de este texto el domingo pasado. Saltamos una partecita muy chiquitita, unos versículos, y escuchamos ahora la parte final, que es casi un diálogo con el auditorio, ¿no? Primero es un discurso, Pedro habla solo, y ahora tiene algunas intervenciones del auditorio. Versículo 14, donde empieza el texto, 2.14, dice Pedro poniéndose de pie. Pedro obra como cabeza del colegio apostólico y asume ese lugar. A veces aparecen los hechos junto a Juan, pero nunca Juan ocupa el lugar de Pedro, ¿no? Y dice con los 11, además de Pedro, ¿no? Ya se ha incorporado Matías en lugar de Judas, y como saben, los 12 representan al nuevo Israel. Son como el inicio
de la formación del nuevo pueblo de Dios. Ahora el texto salta del versículo 14 al 36, que como les decía es lo que escuchamos del 16 al 22, si no me equivoco, es lo que escuchamos la semana pasada, ahí del 23 al 35, la liturgia lo salta y arranca el 36, ¿no? Dice Pedro, ¿no? Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Yo voy comentando algunas partes, no todo el texto, pero algunas partecitas que me parece que pueden llamar o que pueden servir, ¿no? Que son para prestar atención. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Esta es la conclusión, es la demostración final del argumento escriturístico, ¿no? Por su resurrección Jesús ha sido constituido Señor. Acuérdense del Salmo 110, y Mesías o Cristo, ¿no? Este modo de argumentación aparece también en otros lados, ¿no? Acá en el texto que les dejo hay otras citas que pueden ver, ¿no? Es como decir, Pedro viene hablando un montón de cosas y la conclusión, ¿cuál es? Que Jesús es el Señor y es el Mesías, ¿no? O sea, acá llegó a la conclusión final, ¿no? Vuelve a anunciar, como lo había hecho antes en el mismo discurso, el querigma, ¿no? Lo que es lo central. Jesús murió y resucitó y es Señor, ¿no? Entonces dice el texto que se conmovieron profundamente. En realidad lo que dice más literalmente es con el corazón traspasado, ¿no? Ahora, la reacción del auditorio es significativa. O sea, no se trata solamente de un sentimiento, ¿no? Como diciendo, uy, me emocioné, ¿no? En la Biblia el corazón es como el centro de la persona, ¿no? Y esta reacción hay que interpretarla como una toma de conciencia de la propia responsabilidad o culpa y de la urgente decisión de cambiar desde lo más íntimo, ¿no? En la Biblia las decisiones bien hechas se toman con el corazón. Pedro los acusó a ellos y ahora se hacen cargo. Los acusó, dice, ustedes lo crucificaron a Jesús y ahora estos se hacen cargo. Y dicen, ¿qué debemos hacer? Esta es la pregunta de quien ha aceptado un mensaje como verdadero y se abre a la decisión ética o moral. ¿Ven? Cuando yo acepto la verdad, bueno, eso produce un cambio en mi vida, ¿no? Ante la acción de Dios que ha resucitado a Jesús, uno no puede permanecer indiferente porque la Pascua de Cristo es el inicio o el fundamento de un mundo nuevo. La reacción de los presentes, desde el corazón, madura en una decisión de adoptar un comportamiento adecuado, ¿no? O una forma de vida nueva, ¿no? Algunos piensan que este diálogo entre Pedro y los que estaban presentes ese día refleja una parte del rito, o se asumió como parte del rito, de admisión de los catecúmenos al bautismo en la iglesia primitiva. Vamos al versículo 38. Dice, la respuesta de Pedro, que Pedro cuando le dicen qué debemos hacer, Pedro contesta y sintetiza las condiciones y los efectos del bautismo, que se pueden identificar 4 aspectos. El primero es la conversión, conviértanse, le dice, ¿no? Que es una condición. Después viene la acción, que es el bautismo, y 2 frutos, que son el perdón de los pecados y el don del Espíritu, ¿no? Estas 4 cosas. Les dice, conviértanse, ¿no? Cada uno de los grandes discursos de los apóstoles concluye con una llamada a la conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto es muy importante, ¿no? Acuérdense del inicio de la predicación de Juan Bautista y también de Jesús. Y también es el contenido o el llamado de la predicación de los apóstoles, ¿no? La conversión. Arranca por acá la cosa, ¿no? El que no se convierte ni siquiera puso primera, podríamos decir, ¿no? El verbo es el sustantivo, es el verbo del sustantivo metanoia, que es el cambio de la mente, ¿no? Que supone una renuncia, es un modo nuevo de pensar, es un nuevo modo de sentir, una renuncia al pecado y una penitencia, ¿no? El penitente es uno que tiene pena, que se duele con pesar al mirar hacia el pasado, ¿no? Para cambiar, y eso lo mueve a cambiar de vida, ¿no? Esto va acompañado normalmente con un volverse hacia Dios, el inicio de una vida nueva. La conversión no es dejar algo malo, sino es dejar algo malo porque elijo algo bueno, algo mejor. Estos 2 aspectos son complementarios, ¿no? La aversión a lo anterior y la búsqueda de algo nuevo, ¿no? Es un mismo movimiento. Penitencia y conversión
son la condición necesaria para recibir la salvación que trae el reino de Dios. La llamada, la penitencia que había lanzado el Juan el Bautista va a ser repetida por Jesús, por los discípulos, por Pablo también, ¿no? O sea, esto es importante. Háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. La segunda, primero conversión, después el bautismo. El bautismo se da en el nombre de Jesucristo, es decir, se recibe invocando el nombre del Señor Jesús, ¿no? Este modo de hablar del bautismo, tal vez más que a la fórmula del rito del bautismo, que sería en nombre de la Trinidad, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere más bien al significado del rito, es decir, a la profesión de fe en Cristo, la toma de posesión por parte de Cristo de los que son consagrados a Él. Jesús los recibe, ¿no? Y recibirán el Espíritu Santo, tal como lo había prometido Jesús antes de ascender, como un nuevo bautismo, ¿se acuerdan en el texto de Mateo? Y como lo ha anunciado Pedro un poco antes en este mismo discurso. Después le dice que la promesa había sido hecha a ustedes y a sus hijos, porque la promesa concierne primero a los judíos. Esto es importante. Primero a ustedes. Y después dice a todos aquellos que están lejos. Aparentemente se refiere a los gentiles, ¿no? Y a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. En el fondo, tanto unos como los otros deben considerarse gratuitamente llamados a la salvación. De esto Pablo va a hablar bastante en la carta a los Gálatas también. Después dice, con muchos otros argumentos, es un modo de decir, y etcétera, ¿no? Y todo lo demás. Es una manera como de cerrar el discurso, como también Juan al final de su evangelio dice, Jesús hizo muchas otras señales que no alcanzarían los libros, como diciendo, vamos a terminar acá, ¿no? Y después dice, a salvo de esta generación perversa, ¿no? Esto es interesante. Los convocados a la salvación conviven, como el trigo y la cizaña, con quienes no aceptan, al menos todavía, el mensaje de la salud, cosa de la que Jesús mismo había sido testigo, ¿no? Y él había enseñado, y que esto hunde sus raíces en la misma génesis del pueblo, ¿no? Que experimenta que ya desde el tiempo del Éxodo tiene el corazón duro para aceptar la salvación. Recibieron su palabra, se hicieron bautizar y se unieron. El texto va cerrando con esto. Son 3 acciones concretas frutos de la fe, ¿no? Recibir la palabra, hacerse bautizar y unirse, ¿no? Lucas es preciso muchas veces, dice son unos 3.000, pone el número, es preciso con los números, le gustan los números, no tanto porque quiere decir mirad cuántos fueron, fueron un montón, sino porque le interesa marcar que la palabra, que el Evangelio tiene una fuerza irresistible de irradiación. Bien, hasta acá la primera lectura. Vamos al Salmo. El Salmo es el Salmo 22, o 23, según la otra numeración. La antífona dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Este salmo habla de la solicitud divina por los justos y la describe bajo una doble imagen, la del pastor y la del anfitrión, que ofrece un banquete. Las imágenes se unen. El pastor conduce a la casa donde cambia de rol. Yo soy el que conduce y después soy el que recibe. Este salmo muchas veces se ha aplicado a la vida sacramental, especialmente al bautismo y a la Eucaristía. Bien, el Señor es mi pastor. Esta es una imagen frecuente que la Biblia, con la que la Biblia presenta a Dios, ¿no? En Ezequiel, en Juan, como sabemos, vamos a ver un minuto, hay otros salmos, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel.
En Oriente es frecuente la imagen del rey pastor. Jeremías la aplicó a los reyes de Israel para censurarles por haber cumplido mal sus funciones, para anunciar que Dios daría a su pueblo nuevos pastores que lo apacentarían en la justicia. Y entre estos pastores un germen, aparecería un germen, que es el Mesías. Ezequiel recoge el tema y más tarde lo va a volver a utilizar Zacarías. Como ven, los profetas es un tema que lo apreciaron mucho. Ezequiel le echa en cara a los pastores, los reyes y los jefes civiles del pueblo sus crímenes. Y dice que les va a sacar la función del pastoreo y él mismo se va a hacer pastor de su pueblo, ¿no? Es el anuncio, si quieren, de una teocracia, porque la monarquía falló. De hecho, a la vuelta del destierro, la monarquía no va a ser restablecida, sino que más tarde Yahvé va a dar un pastor que él va a elegir a su pueblo, ¿no? Un nuevo David. En el versículo 2 dice que el pastor conduce a las aguas tranquilas. Esta es otra imagen, ¿no? La cosa conduce a las verdes praderas, dice primero, y después dice que conduce a las aguas, ¿no? El pastor hace estas dos cosas, le da de comer y de beber a las ovejas. Jesús toma esta imagen de conducir a las aguas, va a tomar la de los pastos, lo va a tomar, la de las aguas la va a tomar no solo como quien conduce a la fuente, sino identificándose con la misma fuente. ¿Se acuerdan? En Cuaresma escuchamos el texto de la Samaritana. Repara mis fuerzas. Al hombre desgastado por el trabajo o la fatiga del camino, realidad propia de quien perdió la condición inicial, está en pecado original, digamos, la condición libre de pecado, ¿no? Al hombre que está desgastado, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los frutos del pecado es: vas a trabajar con el sudor de tu frente? Bueno, a este hombre Dios lo hace descansar, lo restaura, lo recrea, ¿no? Lo hace nuevo. Conduce por el recto sendero, ¿no? El sendero es el sendero de los mandamientos, ¿no? Y por amor de su nombre, es decir, por él mismo. El nombre identifica a la persona, o sea, puede referirse también a su título o a la función de pastor, por su coherencia, es lo que hace, es lo mismo, ¿no? Conduce por oscuras quebradas. Se refiere más que a la dificultad del camino, a la oscuridad para comprender el camino o para decidir bien. Incluso podría referirse a la falta de fe. Hay varios textos que hacen referencia a esto, ¿no? Solo el camino es difícil, sino que a mí me cuesta comprender el camino, me cuesta decidir bien y a veces me falta fe. Y tú estás conmigo. Y ya es una traducción más literal, sería: tú vienes conmigo, ¿no? Como que acompaña en el camino, ¿no? Es una imagen más dinámica. No solo estás, sino que venís conmigo, me acompañás. Y después acá pasa a la imagen del anfitrión, preparas una mesa. Es una imagen provocadora porque dice: preparas una mesa frente a mis enemigos. Es una imagen muy provocadora porque nadie come frente a un enemigo. Porque para comer frente a un enemigo tengo que dejar el cuchillo, por así decirlo, la pistola y agarrar el tenedor, ¿no? Entonces estoy desprotegido. Y tampoco como mucho, porque esto me da sueño, o porque me lleva mucho tiempo comer mucho, y me distraigo, y además estoy medio apesumbrado, por así decirlo, por haber comido mucho, ¿no? Y entonces, si yo como frente a un enemigo es porque estoy seguro, hay alguien que me cuida, ¿no? En quien puedo confiar, ¿no? Unges con óleo mi cabeza, perfumas mi cabeza, dice el texto, de acuerdo con la costumbre de la hospitalidad oriental, ¿no? Esto es propio del anfitrión, ¿no? Bien, vamos a la segunda lectura. Segunda lectura desde el capítulo 2 de la carta de San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas.
Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas ustedes fueron curados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Este texto es una catequesis pascual que dicen los especialistas que es el núcleo doctrinal de toda la carta. Pedro está invitando a una existencia cristiana a imagen de Cristo paciente y glorioso, el Cristo que padece y que resucita. No es una invitación a la resignación ni una exaltación del dolor, sino la presentación de una nueva perspectiva y de un nuevo sentido para el sufrimiento, que es inevitable o fruto de las persecuciones. Y hace esto a la luz de la pasión de Cristo, que está presentado como un cordero pascual y como siervo sufriente. El texto está lleno de referencias al servidor sufriente de Isaías, del profeta Isaías, allá por los capítulos 50. Jesús ha mostrado el valor del dolor salvador y solidario. Contemplando a Cristo insultado y maltratado, que no devuelve las amenazas ni actúa con violencia, el mal sufrido ya no va a ser una simple maldición que hay que soportar. Siguiendo su camino de donación y de amor, se puede hacer de la propia vida una existencia redentora y pacífica, cercana y comprometida con los excluidos y sufrientes del mundo. Hasta acá una introducción general. Vamos a ver algunas cosas del texto. Padeció por ustedes. Algunas versiones dicen incluso murió por ustedes, ¿no? Esto es importante, ¿no? No solo lo que hizo, sino por quiénes. Lo hizo por nosotros. A fin de que sigan sus huellas. Esto es importante porque acá está diciendo por qué él padeció. O sea, no padeció solo para qué, sino para seguirlo. Está hablando acá de un seguimiento, ¿no? Esto se conecta con lo que he dicho en el versículo anterior, donde explicó que sufrir por hacer el bien es bello o meritorio ante Dios. Lo meritorio, lo bello, es una gracia de soportar la injusticia, tiene como fundamento el modelo de Cristo. Esto es claro. Esto no es porque somos deportistas del sufrimiento, ¿no? Sino que es el camino que eligió Jesús. Este fragmento, como les decía, reenvía en varias ocasiones a la imagen del siervo sufriente y quizás proviene de un himno antiguo. De hecho, aparece este texto en la liturgia de las horas en Cuaresma, los domingos, las vísperas del domingo de Cuaresma. Los cristianos maltratados deben recordar a Jesús crucificado por sus pecados, por nuestros pecados, aún siendo inocente y soportando todo con paciencia, ¿no? Esta imagen del seguimiento es la más usada por Jesús para ilustrar el discipulado, seguirlo a Jesús, ¿no? También la va a usar con frecuencia Pablo. Imitar a Pablo va a llamar a que lo imiten a él, como él imita a Cristo, ¿no? En última instancia, todos deben imitar al Padre, ¿no? Y servir de ejemplo los unos de los otros, ¿no? Esta comunidad de vida se apoya en el modelo de la doctrina, ¿no? Recibido por la tradición, ¿no? Los jefes que transmiten esta enseñanza deben ser ellos mismos modelos, ¿no? Todos somos transmisores de la fe para otros y debemos ser modelos o tener una vida digna de ser imitada. Nadie pudo encontrar una mentira en su boca, ¿no? De vuelta, esto es Isaías 53, ¿no? Hace una referencia a cómo Jesús se presentó no solo en su juicio, en su pasión, sino también todo su ministerio. Cuando era insultado, se refiere, aún con un poco de libertad, también a Isaías 53, y a la enseñanza de Jesús, que fue perseguido aún cuando era un predicador, por así decirlo, maestro. Llevó sobre la cruz, dice el versículo 24, recuerden que la cruz es un instrumento de maldición, según el libro del Deuteronomio, el 21, versículo 23, nuestros pecados, ¿no? Como el siervo sufriente, e incluso más allá, ¿no? No llevó sobre la cruz nuestros pecados, sino que se hizo pecado. ¿Recuerdan en la segunda Corintios dice Pablo, Dios lo hizo pecado por nosotros, ¿no? Para que muertos al pecado vivamos. Esta Pascua física de Jesús
fruto de su amor obediente al Padre, se hace en nosotros una Pascua ética, podríamos decir, por ahora, ¿no? Después será una Pascua física, pero por ahora es una Pascua ética, que es una elección, ¿no? Algo a lo que tengo que morir y algo para lo que tengo que vivir, ¿no? Gracias a sus llagas fuimos curados, ¿no? Esto aparece tanto en Isaías como también en el texto de Gálatas, Gálatas 3:13 también, pueden ir a ver. Después dice el texto, antes andaban como ovejas perdidas, ahora han vuelto al pastor. Antes y ahora, ¿no? Es un contraste, ¿no? Como diciendo, bueno, algo que cambió, ¿no? Andaban como ovejas perdidas, estaban descarriadas. Estas ovejas ahora son parte del rebaño del que Jesús es pastor y episcopo, dice el texto, episcopo, que significa inspector o vigilante, ¿no? Así se cumple la profecía de Ezequiel, capítulo 34, que anunciaba que Dios mismo sería el pastor de su pueblo, ¿no? Han vuelto, dice, han vuelto, la conversión, la conversión. Bueno, vamos al Evangelio. Evangelio Juan, capítulo 10, del 1 al 10. Recuerden que estamos en el domingo que llamamos del buen pastor, pero que Jesús acá no dice en este texto que Él sea el buen pastor. Lo dice más adelante, no en este texto que vamos a escuchar mañana o este domingo. Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Juan introduce acá en el capítulo 10 este tema tan rico en la Biblia del pastor. Aparece, como vieron, tanto en la segunda lectura como en el Salmo, no tanto en la primera, ¿no? En el discurso de Pedro. Aparece de otra manera, pero no de una manera explícita. Que evoca, de alguna manera, entre muchas otras cosas, el Dios del Éxodo que acompaña a su pueblo, a un Dios providente y cercano, a un Dios que como verdadero pastor está presente en la historia de su pueblo, en contraposición, y muchas veces aparece la imagen así, en contraposición, con el modo de guiar de los jefes corruptos de Israel. No todos los jefes de Israel eran corruptos, ni fueron corruptos de ninguna manera, pero los hubo. Y los hubo en el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces Dios decide, de alguna manera, preocuparse o ocuparse personalmente de los suyos. El texto está dividido en tres partes, o en dos, podríamos decir, ¿no? Los versículos 1 al 5 presentan el contraste entre la figura del pastor y la del ladrón, el bandido o el mercenario o el extraño. El versículo 6 hace como un quiebre en el texto porque introduce un interlocutor que no comprende y fija como el sentido polémico de la enseñanza. Y después del 7 al 10 Jesús va a presentar otra imagen que no es la del pastor sino la de la puerta, para indicar que solo por Jesús es posible el ingreso a un nuevo espacio de vida, de libertad y de salvación. Bien, vamos al versículo 1. Les aseguro. Alguno recordará que los textos de los leccionarios anteriores decía, en verdad les digo, empezaban así algunas enseñanzas de Jesús. Bueno, eso es porque el texto griego dice amén, amén, lego, dice en verdad les digo, amén, amén, ¿no?
es como un reforzativo para llamar la atención sobre una enseñanza que va a seguir y que es importante, ¿no? Como que hay una discusión y de repente alguien dice, bueno, ¿no? Como diciendo, cállense todos que tengo que decir algo importante. Bueno, algo de eso es el modo de introducir, les aseguro, es un en verdad les digo, ¿no? O un bueno, o chito, atención, ¿no? Hay un tema en este texto sobre quién es el interlocutor de este discurso, o sea, a quién le está hablando Jesús, ¿no? Está en continuación de Juan 9, que narró la curación del ciego de nacimiento y terminó Jesús confrontando con los fariseos, capítulos 39 a 41 del capítulo 9. Algunos especialistas dicen que Jesús les está hablando a ellos. Para otros, teniendo en cuenta el contenido de los dos textos, no hay ninguna conexión, no hay nada que ver con el tema de la luz con el tema del pastor, son dos cosas totalmente distintas, dicen algunos, ¿no? Y Jesús estaría presentando ahora una enseñanza sin relación con la que la precede, ¿no? Para otros, Juan 10 es justamente un comentario de Juan 9, ¿no? Fíjense, acá cada uno dice lo suyo, ¿no? Bueno, de esto y de todo, ¿no? El texto dice, el que no entra por la puerta, ¿no? Lo que Jesús hace, o va a hacer en este texto, es presentar el modo como distintos personajes entran en el corral. Las ovejas tienen que identificarlos a partir de esto. O sea, las ovejas que están dentro del corral tienen que ver cómo entra cada uno para saber cuál es el pastor y cuál es el ladrón. Atención, atenti las ovejas. El corral de las ovejas. La palabra que usa es aulé. Nosotros decimos aula, que es un espacio, un recinto, en un sentido amplio. Se traduce corral por una referencia al contexto, pero puede ser cualquier espacio, ¿no? En Juan, esta misma palabra, aulé, casi siempre se refiere al recinto del templo, ¿no? Entonces es una referencia importante, ¿no? O sea, cómo entran al templo, ¿no? Cómo entran a la relación con Dios. Acá hay muchas cosas que pueden rebotar, por así decirlo. Ladrón y asaltante, no necesariamente es uno de afuera, esto es importante, ¿no? Un desconocido, por así decirlo, por más que aparezca el extraño más adelante. De hecho, en las profecías, tanto la de Ezequiel como la de Jeremías, se habían anunciado que los malos pastores eran de adentro. Después va a decir, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, sin adjetivo, ¿no? O sea, no va a decir bueno, el pastor bueno o el pastor bello. Eso lo va a decir en el versículo 11, más adelante, que no entra dentro de este texto que estamos comentando, ni es el texto de este domingo, ¿no? Y después dice, la llama por su nombre. Es una referencia a la intimidad, a la comunión, la amistad, el conocimiento, ¿no? El nombre equivale a la identidad, como les decía antes, ¿no? Fíjense en el Apocalipsis, es muy lindo cuando uno recibe la piedra con su propio nombre, en la tercera carta de Juan, hay referencias muy lindas a esto, ¿no? En ningún momento hay una referencia, fíjense, esto es importante, al propietario de las ovejas. Dice que es el pastor, no el propietario. Pero esta referencia al nombre, que indica esta comunión profunda, esta amistad, de alguna manera hace que las ovejas sean del pastor, porque son amigas o son íntimas del pastor, por más que no sean su propiedad, ¿no? La propiedad son del padre, podríamos decir así, ¿no? Las hace salir a las ovejas. Jesús pastor saca a las ovejas del redil, ¿no? Acá empieza un movimiento constante, las saca, las entra y después las ovejas salen y entran, ¿no? En el texto aparece las ovejas inquietas. Podría ser, dice algún comentario, que esta referencia de sacar a las ovejas del redil o del aula es sacarlas afuera del templo, porque el templo se volvió un lugar contaminado para el verdadero culto a Dios, o sacarlas de la religión que no recibe el anuncio del Mesías, te puede tener todas estas referencias, ¿no? Después va delante de ellas, en el versículo 4, ¿no? La expresión recuerda al Éxodo, ¿se acuerdan que Dios guiaba con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche al pueblo, ¿no? Todas tantas experiencias del pueblo que tuvo a Dios como guía, ¿no?
no dice hacia dónde conduce el pastor a las ovejas, no dice dónde van, las saca, dice. El Salmo dice que las lleva a los pastos y que las lleva a las aguas, y el texto más adelante habla algo de esto, ¿no? Pero en este momento el texto no dice a dónde las lleva, dice que las saca del aula, ¿no? Pero dice que va delante de ellas, ¿no? Y el verbo que usa es el mismo que Juan en su evangelio usa para hablar del retorno de Jesús al Padre, ¿no? Va al Padre, ¿no? Las ovejas van con Jesús, ¿no? Se puede interpretar la expresión en sentido escatológico, saca las ovejas para conducirlas al Padre, podría decirse, ¿no? Donde va Jesús, ¿no? El seguimiento de Jesús pastor no es algo humillante ni despersonalizador, ¿no? Sino que seguir a Jesús, pastor y Mesías, es encontrar la vida, ¿no? Hay una compenetración entre el pastor y las ovejas, del mismo modo que existe una compenetración o una intimidad entre Jesús y el Padre. Lo siguen, lo siguen. Nadie viene a mí si el Padre no le atrae, etcétera, ¿no? Cuando sea levantado en alto voy a traer a todos hacia mí, el capítulo 12 de Juan, bueno, algo de esto, ¿no? Acá cada uno puede fijarse por qué sigue, ¿no? Bueno, conocen su voz. Acá hay otro criterio, ¿no? Acá aparece un segundo criterio de reconocimiento del pastor. El primer modo de identificar al pastor y al ladrón era cómo entraban en el aula, en el recinto o en el corral. Ahora es el reconocimiento de la voz de uno y del otro, ¿eh? No solamente el tono de voz, este Juancito que está hablando, no, sino por lo que dice, ¿eh? Esto es muy importante. Bien, entonces, el versículo que hace les decía, de bisagra un poco, ¿no? Dice, Jesús les hizo esta comparación, dice el texto, no es una parábola lo que Jesús acaba de hacer o dar al pueblo, porque, como hace muchas veces en los sinópticos, donde se relata una historia con una enseñanza, sino una especie de un proverbio, casi una especie de acertijo, algo que hay que interpretar, ¿no? Que ellos no entienden, dice, ellos no comprendieron, ¿no? Puede ser que se refiera a quiénes son ellos, los fariseos, que no comprenden y a los cuales Jesús antes ha acusado de ser ciegos, bueno, no sé. Pero esta es una transición, ¿no? Como les decía, hay varias interpretaciones de quién puede ser el interlocutor de este texto, y se pasa a una segunda parte de la enseñanza, que arranca con un nuevo doble amén. En verdad les digo, les aseguro, ¿no? Van de vuelta, atención. Y dice, yo soy, ahora sí dice, yo soy. Ahora habla de él, antes se había hablado de otro, de él, pero ahora habla de él, ahora se refiere, yo soy, ¿no? Y yo soy es el nombre de Dios, que Dios se da a sí mismo en Éxodo 3:14, ¿no? Y dice la puerta de las ovejas, acá aparece con un complemento, más adelante va a decir solo la puerta, acá aparece yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? No dice que sea la puerta del recinto, sino que no le importa ser la puerta de un lugar, sino que la puerta para las ovejas, ¿no? Sirve de acceso a las ovejas, ¿no? O es una puerta de acceso para que las ovejas entren al recinto, pero la referencia es a las ovejas. Lo que le importa al pastor no es que el corral tenga un lindo portón, qué linda tranquera tiene, no, sino para las ovejas, ¿no? Es para guiar, y para guiar legítimamente al rebaño hay que pasar por Jesús. Las puertas, ¿se acuerdan del templo o de la ciudad? Designaban por un recurso a la ciudad misma o al templo mismo. ¿Se acuerdan aquel salmo que decía, ya están pisando tus umbrales, Jerusalén, ¿no? Como diciendo, ya estoy llegando a Jerusalén. La puerta es una referencia a la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera la puerta también hace referencia a todo el recinto, ¿no? Pasar por la puerta ya es entrar en el recinto o en el corral, ¿no? Y no se trata tanto de la puerta, ¿no? Lo importante no es la puerta, sino a dónde la puerta conduce, al espacio el que la puerta abre, ¿no? Jesús se está comparando con los falsos pastores y se presenta como el único camino de salvación. Eso hay que tenerlo presente, hay que recordarlo. Después dice, todos aquellos que han venido antes de mí, ¿no? No se refiere tanto a los que lo precedieron, como los profetas o los reyes, los que vinieron antes, que uno podría decir, bueno, estos prepararon su venida, sino los que vinieron delante de mí, como un modo de referirse, dicen algunos comentadores,
a quienes se le ponen delante como un obstáculo, ¿no? Porque de hecho es una mirada negativa que tiene sobre estos, ¿no? Podría referirse a los fariseos y saduceos, a algunos jefes religiosos, pero en realidad es una expresión un poco amplia que sirve para indicar a quien quiera que sea que se obstaculiza el camino para que alguna oveja encuentre a Cristo, por así decirlo, ¿no? El que se pone delante, ¿no? Y el tema es que el ladrón no roba algo a las ovejas, sino que la materia de su robo son las mismas ovejas, que pertenecen a Dios. El ladrón no viene a robarle, por así decirlo, la correa del cuello de las ovejas o la campanita. Viene a robar la oveja, ¿no? Y la va a conducir a la destrucción. Va a sustraer algo del alcance de Dios, porque eso es sustraer algo a la fuente de la vida. Por eso es la destrucción, lo va a decir al final. Las ovejas no los han escuchado, ¿no? Dice el texto, no los han escuchado. Hay ovejas que se han mantenido fieles, por así decirlo, que no se han dejado confundir por los falsos pastores. Y ahí sí va a decir, ¿no? Yo soy la puerta, y lo va a decir en absoluto, sin complemento, ¿no? ¿Se acuerdan que varias veces Jesús hace esto, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, después va a decir yo soy el pastor, en fin. El que entre por mí, ¿ven? Acá la acción es entrar, e indicaría la acción de la fe, que hace que el discípulo entre en el espacio de la salvación. ¿Ves? Se salvará, dice, ¿no? La misión de Jesús es esa, es salvar, es dar la vida, conducir a la vida. La puerta conduce a la vida, ¿no? Y después, vuelta, ver el movimiento, podrá entrar y salir, ¿no? Ahora se entra y se sale, ¿no? Es una doble referencia espacial complementaria que habla no solo de la conversión, sino de la dinámica del discipulado, ¿no? Esto vivimos siempre entre esto, no solo la conversión inicial, sino vivimos en un constante salir de lo que esclaviza y entrar en lo que da vida, ¿no? Igualmente indica la total libertad de acción con el fin de hallar alimento. La oveja puede salir a buscar alimento y volver al corral, porque este movimiento no es de las ovejas, sino que lo hacen en seguimiento del pastor, van con el pastor y encontrarán alimento. Ese es el fin. El fin es la vida y el medio es el alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Los tres, robar, matar y destruir. Después de hablar de la puerta y del pastor, que da vida a las ovejas, vuelve a aparecer el ladrón, ¿no? Y con otro criterio de discernimiento más sutil. Recuerdan que el primero fue el modo de entrar, o el modo de obrar, por donde entra. El segundo fue la voz, es un extraño. Y el tercero es a dónde me lleva. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué dice? ¿Y dónde me lleva? Interesante. ¿Qué quiere hacer conmigo? El verbo indica muchas veces, este verbo que se usa, de destruir, apólimi, en griego, la destrucción definitiva, escatológica. No es me quiere dañar, quiere mi ruina eterna. El ladrón no solo causa daño, sino que conduce a la muerte eterna. Y las ovejas tienen que discernir y elegir a quién van a seguir. Yo he venido, esta es una referencia a la preexistencia junto al Padre, para que tengan vida. El verbo vida que Jesús usa acá, o que el Evangelio de Juan usa acá, pone en boca de Jesús, siempre es la vida en comunión con Dios. Y es una vida abundante, una vida eterna. Hasta acá el comentario, hasta acá la ficha, por así decirlo, técnica. No los quiero aburrir más. A este audio debería acompañar un texto donde está todo esto que yo acabo de decir escrito, pero bueno, quien quiere leerlo que lo lea, quien quiere escuchar que escuche, capaz que es más fácil. Pero ahora siguen algunas sugerencias para la meditación, ¿no? O sea, lo que hice hasta ahora fue una referencia más bíblica. Les dejo después ahí en el texto algunas pistas para que puedan reflexionar cada uno, si algo de lo que aparece en los textos les llamó la atención, quédense con eso. Si no, busquen alguna pista más en las sugerencias para la meditación. Les recuerdo que esta catequesis, por así decirlo, no tiene otra finalidad que la de acompañar una recepción más fructuosa de la palabra de cada domingo. No tengo ninguna pretensión de ser un maestro de Biblia para nada, sino que recogí algunos comentarios
y los puse acá todos juntos, así que sabrán disculpar si hay algún disparate que digo. Espero que en algo les pueda servir. Los saludo a todos y hasta la próxima.